Hola a todos, bienvenidos al podcast Idiorema, un podcast creativo. Nos encontramos con Pablo Andrés Delgado. ¿Sí? ¿Dije bien? Sí, que esté gordo otra cosa. Nos encontramos con Pablo Andrés Delgado, una persona que conozco hace mucho tiempo, un amigo. Pablo es un gestor cultural, politólogo, es cuentero también, ha trabajado en muchos proyectos de carácter social, ha ganado un premio también en esta parte de gestión, pero me gustaría que tú te presentaras, Pablo, y nos cuentes un poco más acerca de esa experiencia. Soy Pablo Andrés Delgado. También soy de Pitalito, soy huilense, Somos de Pitalito, somos tenemos razón, paisanos. paisanos. Sí, me he dedicado mucho tiempo. Me tocó bailar con la más fea. Escogí bailar con la más fea, que fue el arte y la cultura, pero lo trasladamos a todo el tema de la cuestión social, de la memoria colectiva, de cómo se repara a través del arte, cómo se repara a través del hablar, que es esto de narrar historias. Y pues también le metí música y últimamente, hace como unos 7 8 años, me dediqué también a hacer trabajo para niños, a hacer música para niños. Yo creo que por ahí en septiembre, octubre estaremos lanzando el primer cuento para niños. Entonces ha sido un trasegar bien bacano, ha sido un trasegar aquí en el Cauca aprendiendo. Muchas veces la gente cree que en el Cauca no pasa, digamos, no se puede crear, no se puede innovar, pero aquí hay un montón de cosas por hacer. Y en el tema de que es lo que me he dedicado, pues hay mucho por hacer en el tema de la creatividad. Pablo lo veíamos en la universidad con su mochila, su guitarra. ¿Y en qué momento das ese paso pues de ser politólogo pues a meterte con el arte, ¿no? Diríamos que no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver. Uno puede hacer política a través del arte. Pero entonces, ¿en qué momento dices, el tema de la política o de las ciencias políticas no me cuadra tanto, me voy a ir por acá, por el arte? Cuando me dijeron usted que se va a graduar, yo llevaba mucho tiempo en la universidad, había estudiado primero Derecho y en ese momento me di cuenta que sí tenía mucho que ver el arte y la política. ¿O hiciste primero derecho? Derecho estudié primero Ok. Derecho. Tres semestres No, en la 30 San mil Marino. semestres en la San Marino. Pero cuando ya íbamos a hacer esto de graduarse, el proyecto de grado, entonces dije, no, yo tengo que graduarme con algo que me guste a mí porque yo soy de las personas que si algo no me gusta, yo lo dejo. Entonces metí la narración oral, comencé a averiguar sobre el tema de las víctimas, agarré la ley 1448, vi que existía la palabra reparación, después me encontré con un concepto que se llamaba memoria colectiva y después me di cuenta que contar historias era una manifestación de la memoria colectiva y que servía para reparar la memoria. Entonces dije, no, voy a hacer mi tesis de eso. Y resulta ser que mi tesis me ha abierto un montón de campo laboral porque desde ahí comencé a diseñar metodologías. Entonces sí tiene mucho que ver, aunque no, digamos como que Pero parece que no, pero sí. el politólogo, digamos, es una persona muy técnica o lo ven como una persona muy técnica y esto, pero no, es un campo como todavía en construcción epistemológica también. Entonces hay muchísimo que hacer ahí en ese tema y pues así se mezcló ciencia política y oralidad y música y un montón de cosas. Yo quería ahí complementar esa parte porque vos, o sea, digamos, yo te conocí, la primera vez que yo te conocí, hablando de la experiencia la primera vez que yo conocí a Pablo, estaba haciendo cuentería en el Sena, en Pitalito. O sea, eso fue hace mucho tiempo. Más o menos, ¿cuánto fue eso? ¿En 2000, qué? ¿2008, 2010? Más o menos por esas fechas, ¿sí o qué? Y eh, hiciste un cuento sobre, bueno, o sea, le metes el tema de comedia, ¿sí o qué? O sea, yo no sé si eso se combina con el stand-up. Me quiero meter como a esa parte un poquito más técnica o específica de cómo te conectaste con ese tema de la cuentería, porque a mí también me llama mucho la atención. ¿Lo combinaste en paralelo con la política o eso fue antes o después? ¿Cómo fue el asunto? Popayán es un espacio increíble para contar historias. Bueno, antes, yo no sé ahora ya, el pueblito se llenaba a reventar escuchando historias. Entonces yo encontré ese mundo y encontré también un espacio donde sin necesidad, yo, ¿por qué no soy teatrero? Porque a mí se me tienden a olvidar las cosas muy rápido. Entonces yo era malísimo para aprenderme los libretos, malísimo para aprenderme los diálogos. Yo toda la vida
morcillé, entonces no podía con eso de que fuera así tan rígido. Y la narración oral le permite a uno ir hablando, parando aquí, haciendo esto acá. Y la comedia, pues resulta ser es dentro de todo el espectro de las artes escénicas o de la narración también, la comedia es una herramienta. Y es una herramienta que le gusta a la gente. Es una herramienta para romper el hielo, es una herramienta para llevar a la gente por un lado, para después con la narración llevarlos a otros lados. Ahora el stand-up comedy es, obviamente, no sé si el abuso de esa herramienta, pero, o de pronto la sofisticación de la herramienta de la comedia en las artes escénicas. Entonces, lo que yo hacía era un pedacito de esto, un pedacito de lo otro, un pedacito de romanticismo, por aquí cantaba una canción y así bailando una historia que al final cerraba en un final inesperado, una cosa así. Yo siento que la comedia es una forma sofisticada de criticar, ¿no? Pero entonces como que camufla, la comedia camufla muy bien una crítica, porque pues claro, si la gente se ríe ya hay como que, ya hay complicidad, ¿no? Ya hay una complicidad dentro de esa narración que yo le meta el humor y el sarcasmo dentro de la política y me parece una herramienta tremendísima para suavizar un discurso, ¿no? No sé cómo ves ese tema ahí. La política y la comedia han estado desde hace muchísimo tiempo, claro, pero yo creo que hay unas nuevas generaciones que también están haciendo como ese humor político y todo, pero yo creo que ahora Como cuáles? a mí me gusta mucho lo que hace Camilo Sánchez y Fox News, sí, me parece chévere. Me parece que hay veces como que redundar también en la grosería y todo esto es innecesario, pero pues eso son estilos, ¿no? Y yo igual cuando hablamos de Jaime Garzón estamos hablando de palabras mayores, pero muy difícil encontrarse un humor político, una comedia que te lleve a pensar y que te haga reír de vos mismo y tu error como ciudadano todo el tiempo que cometes. Entremos en materia de creatividad. ¿Cómo ves el concepto? A nosotros nos gusta mucho explorar ese concepto de creatividad desde los invitados y la intención es llegar como a un punto. Ya creo que ya logramos entender que no vamos a llegar a ningún lado, pues porque es muy amplio, ¿no? Ese concepto. Y vemos que hay mucha creatividad en lo que haces porque justamente al juntar estos elementos de la situación actual del país, un poco traer a los niños y darles pues como un mensaje a través de la oralidad y de la música, pues ahí hay un componente creativo evidentemente. Pero ¿cómo llegas como a juntarlos, ¿no? A juntar esos elementos y crear tu propio estilo? Son varios los procesos creativos como artista tengo, pero ahí hay cosas fundamentales desde que tengo que ganarme la vida con esto. Y es cómo lo que yo creo resuelve o soluciona problemas. Entonces yo creo que ahí está inmerso ese concepto de creatividad para mí. Entonces cuando yo, por ejemplo, observo un problema social y veo que desde el arte podemos mitigar o podemos solucionar, pues ahí hay un elemento de creatividad muy grande, porque, bueno, crear por crear está lindo, ¿no? Porque el crear por tu necesidad como artista de que quiero decir esto o quiero pintar esto está bien, porque es tu necesidad. Sí, claro, y es válida también, porque eso. Pero cuando lo que vos creas soluciona un problema, ahí yo le veo el elemento fundamental de la creatividad. Ahí yo encuentro y digo, wow, esto que es eureka, eureka. Sí, el momento eureka que dicen como que, ay, con esto podemos hacer tal cosa. Así yo lo percibo, ¿no? Yo estoy de acuerdo, bueno, digamos, cuando andamos sobre la creatividad hay muchas definiciones, como dice Alejo, que es muy difícil decir qué es y qué no es creatividad, porque claro, si uno se mete en el arte, pues tanta academicismo de la creatividad, pues ellos van a tener mucha profundidad sobre ese concepto, si nos vamos al diseño igual, si nos vamos a la música, si nos vamos, claro, entonces lo que encontramos sí son patrones de creatividad en cada área, ¿no? Primero, pues que es un modo de expresión, es, bueno, yo tengo una opinión, tengo algo que expresar, ¿cómo lo transmito? En el arte, en el diseño, en la música, encuentro el mecanismo, ¿sí? Ahora, bacano lo que vos decís sobre que cuando la creatividad se enfoca en impactar a algo, en tener un resultado, yo no sé, en diseño nosotros decimos un resultado que funcione para algo, que sea funcional aplicado a, claro, ahí ya entra un parámetro de
cualificación de la creatividad, por decirlo de alguna manera. Es decir, ok, todo este proceso creativo en qué impacta, hacia dónde llega. Hay gente que es creativa por solamente el hecho de disfrutar la creatividad, que también es válido. O sea, como decir, ok, el artista se quiso expresar, no necesariamente hizo un señalamiento social ni nada, pero él quiso expresar algo íntimo y también es válido, ¿sí? Entonces, claro, hay muchas formas de, para mí, ¿sí? En mi punto de vista, de enfocar la creatividad. Sin embargo, a mi modo de ver la creatividad es como que a mí me llena el hecho de construir algo en lo que yo me quiera expresar. Si yo quiero impactar a alguien o no, totalmente es válido que yo me quiera expresar a través de un arte o a través de una expresión. En el caso, pues el diseño es una forma de expresar y creería que esa para mí sería una de las definiciones de creatividad. Te quería preguntar, era cómo lograbas o cómo logras mantenerte creativo, ¿no? Porque una de las conclusiones a las que hemos llegado con este ejercicio es que la creatividad es como una especie de músculo, que si no la estás ejercitando y no estás como en un ambiente en el cual estás contento o, o necesitas comer, por ejemplo, que ese puede ser un incentivo, pero definitivamente uno busca como alimentarse, ¿no? De la creatividad a través de la música, de la lectura, no sé, de ir a un bosque. Bueno, hay muchas formas de alimentarlo. ¿Cuál crees que es ese momento en el cual puedes alimentar la creatividad? Desde lo que hago hay muchos momentos. Desde tomar una guitarra y rasgar un acorde y decir, bueno, vamos a componer esta canción. Eh, pero hay un momento en el que, bueno, esto de la narración oral tiene una cosa bien interesante y las artes escénicas y los que se dedican a esto es encontrar un elemento de profundidad por el cual vos haces las cosas. Y el elemento de profundidad, sí, como un elemento tuyo que solamente es tuyo, algo que me motiva a hacer esto. Sí, sí. Eh, y cuando haces bueno, esto que hago, hay momentos en los que sentís la energía del público. O sea, hay momentos en los que eso se hace físico. Y hay momentos en los que usted hace una función y le va súper bien y vos te vas agotado. Más conexión, ¿no? Sí, y entonces hay algo ahí que yo no logro entender, algo que no logro explicar, pero en ese momento dejo de ser yo, ¿sí? Yo tengo un texto, yo tengo una idea narrativa, yo tengo una estructura narrativa, yo sé que después de esto sigue esto, pero si de pronto algo pasa en el público, hay algo dentro de mí que no sé si ya es contar tantas veces o no sé, pero lo experimenté desde la primera vez que como que reaccionas y vas hilando y de pronto inclusive le metes cosas a la historia, a tu mismo espectáculo que has contado por 200 veces, le comienzas a incluir cosas. Y dices, porque esto funcionó. Pero también cuando te sentás a escribir y ese elemento de profundidad, dice, yo por ejemplo, ahora yo no soy ilustrador, ¿sí? Eh, yo escribí un cuento que se llama El Lobo. Bueno, es un cuento loquísimo que lo utilizo para animar la lectura y que estamos en el proceso de ilustración. Y qué cosa tan loca lo que yo cuento y lo que interpreta el ilustrador. ¿Sí me entiende? Entonces, uno entiende que, es que el ilustrador tiene su elemento de profundidad también, el cómo ve las cosas y Claro, yo, ¿cómo lo entonces, interpreta? cómo los dos podemos ver un producto. Entonces, yo no le puedo decir allá a la ilustradora, no, así no, yo, hágale, si usted lo ve así, hágale. Obviamente mucha gente me dice, ¿y por qué no ilustra usted? No, no, es que no. Entonces, de lo que están hablando ahorita también me parece interesante y es que yo creo que es necesario que esos elementos de profundidad sean los que le den la pauta a la creatividad. Ahora con tantas IA, ahora Yo con te iba a tantos preguntar prom ahorita y eso. con tanta cosa, Te la preguntaron. sí, Me quitaste la pregunta, pero ahorita bueno, profundizamos. listo, con tantos prom y con tantas cosas uno dice, bueno, y el elemento de profundidad, o sea, esa esencia humana, ¿a dónde? ¿Sí? Entonces yo creo que en las artes escénicas, como es tan físico, es tan humano, entonces es constante. Y porque compartís con gente que todo el tiempo está en la misma onda. Entonces yo creo que es el entorno, es lo que tenés acá, es lo que tenés acá. Obviamente hay procesos de, no, de bloqueo total. Hace poco me dijeron, Pablo, vas a ser papá. Y me bloqueé. Así. Entonces yo, ¿qué hago ahora? Así como que,
no escribía, no, yo ¿cómo asumo este momento de mi vida? Y a partir de eso, dijo, ah, no, ah, es por acá, ah, listo, ya uno entendiendo, ya cuando uno ve la primera ecografía. Sobre lo que acabas de decir, mira que me llamó la atención algo que yo creo que también con los talleres que hemos trabajado con Alejo lo hemos percibido, y es que hay un momento en donde la creatividad ya se genera esa conexión con la gente. Cuando el taller en nosotros hace efecto es cuando la gente está en un ambiente de creatividad, todos compartiendo, ideando y sacando ideas increíbles. Ahí es donde nosotros decimos, ahí el concepto que nosotros ideamos para ese taller funcionó. Digamos, yo lo interpreté como lo que vos dijiste cuando conecto con las personas, ¿no? Que ya se genera algo en lo que usted ya no es, sino que hace una sinergia en el entorno. Y yo creo que también lo he visto, que en los videos se ven cómo la gente está conectada con la historia o con la música, con lo que vos estás haciendo. Entonces, te quería preguntar si en esos escenarios vos además de haber creado el guión, o bueno, vos ya tenés el material con el que vas a ir a trabajar, también surge lo espontáneo. O sea, surgen otras cosas que no tenías pensado, pero ya en el ambiente se prestó y improvisaste o creaste otra nueva reinterpretación de lo que ibas a hacer con el público. Pasaba todo el tiempo con adultos, ¿no? Entonces que pasaba esto o alguien hacía un comentario y en un teatro, pues cuando alguien hace un comentario lo escucha todo el mundo. Y vos tenés que resolver, ¿sí? Sí, entonces eh, con los niños pasa que se levantan y te dicen las cosas, no me gusta lo que haces. Ese O sombrero tan feo. sí, 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 o los conejos no hablan, ¿sí me entiendes? Ah, ellos Sí, claro, te confrontan y te... Claro, Sí, ellos son sin claro, filtro. y entonces vos tenés que resolver. Entonces, esos retos te invitan a eso, pero crear en conjunto con los niños y con los adultos, bueno, con los adultos pasa cosas distintas, el adulto es como que Más rígido. la gente va, va a salir a la calle, está pensando en los recibos, en un montón de cosas, y como que su vida lo absorbe tanto que cuando te van a escuchar se relajan y como que absorben también y botan como chispazos. Pero los niños son una cosa bestial. Entonces, utilizo metodología también para trabajar con niños, bueno, ya dando talleres y toda esta cosa. Entonces, por ejemplo, yo agarro la guitarra, entonces había una vez y entonces por allá uno dice una cosa, por allá otro dice otra cosa, por allá otro dice otra cosa, listo. Y seguimos, entonces terminamos nosotros creando personajes, por ejemplo, que es lo que más me gusta, digamos, porque utilizo dos formas de creación de personajes con niños, que es la música y el dibujo, ¿no? Entonces termina por ejemplo, imagínate, esto puede ser plagio que le dice a los niños. Hice un cuento que se llama Gatón, que era Gatón es el hijo de una gata y un ratón, ¿sí? Tiene dos colas, cuatro cachos, dos bigotes. Bueno, entonces los niños armaron el cuento. Entonces, cuando vos te rodeas de esa creatividad que está también ahí, os decís, "Uf, nosotros o sea, la creatividad yo creo que tiene un momento también de inocencia de uno mismo, ¿no? Como de equivocarse. Y uno a veces no se lo permite como adulto, ¿no? Así como que, ah, no, me van a decir que no. No, pero esa idea no es esa. Entonces es como que se frena uno. Pero cuando vos trabajas con niños, te das cuenta que todo se vale. Todo se vale, bueno, dentro del respeto y todas las cosas que uno cambia con ellos. Pero los niños es un buen escenario para volver a un equipo creativo es estrellarlos con niños. Entonces, yo me imagino como esta gente que diseña juegos y toda esta cosa, me imagino que deben tener algún trabajo parecido. Pero sí, cuando yo he trabajado con niños, para mí ha sido una cosa brutal porque me cambian el chip. Y entonces tanto así que yo ahora mis cuentos para adultos los cuento desde el niño, desde, desde el Augusto que serían en las artes escénicas de ese niño, de ese torpe, de ese que se burla de él, de ese que siente miedo, de todas esas sensaciones que muchas veces como seres humanos no nos permitimos, pero que desde ahí afloran un montón de cosas y desde ahí también uno crea y puede reconocerse y decir, bueno, yo me reconozco así, yo sirvo para esto, puedo crear esto. Últimamente he pensado mucho en el concepto, en cómo se genera el concepto en el ser humano y en la mente. Y pues básicamente es cómo a través de los sentidos uno percibe el mundo, ¿no? Y después de esa percepción, pues uno va creando en su mente, por ejemplo, el concepto de silla. Si yo te pregunto el concepto de silla, pues vas a tener una imagen mental de esa silla
y un concepto sobre esa silla. Y es totalmente diferente al tuyo y al mío, porque pues es un elemento del cerebro. Hablemos un poco de cómo has conceptualizado tu trabajo en este momento. Pues porque estás diciendo que es un trabajo lo que estás haciendo, que lo estás disfrutando, pues chévere. Pero lo has tomado como en serio, ¿no? Como el trabajo lo toma en serio. ¿Cómo has conceptualizado ese trabajo y qué te diferencia de los demás que más o menos hacen lo mismo o no lo mismo, sino parecido? Eh, es que he trabajado en varias líneas, pero solamente me he dedicado a conceptualizar ciertos temas lo que más he conceptualizado es el tema de la gestión cultural en las áreas rurales, que nosotros tenemos un país que destina la gran mayoría de recursos de la cultura para las grandes ciudades, pero dentro de ese tema centro-periferia, ¿no? Pero la cultura no puede tomarse desde el mismo concepto centro-periferia, porque la cultura se da en la periferia. O sea, las manifestaciones culturales más fuertes del país están frente al mar, allá en el Pacífico, en la montaña con los campesinos, y es donde está lo más natural. Entonces, respecto a esa visión, he comenzado a trabajar respecto a lo que es la gestión cultural comunitaria, el trabajo red y todo esto. Digamos, ese ha sido como el trabajo académico más fuerte que tengo, ¿sí? Y el diseño de metodologías. Pero el diseño de metodologías han sido a partir de la misma experiencia de vivir y encontrarse uno con, con otras realidades. Por ejemplo, alguna vez fui a trabajar a Florida y íbamos a trabajar memoria colectiva con unas víctimas. Y de pronto llega alguien de Bogotá, eh, con sus ideas de Bogotá. Oye, Sí, ¿por qué no hacemos eso? sí, porque no nos quitamos los zapatos y hacemos yoga. Y la gente iba en bota de caucho y la mandala y toda esta cosa, ¿no? Y entonces está, está muy alejado de lo que de pronto en Bogotá funciona. Entonces, de ver todas esas cosas, de entenderme también como un ser campesino, porque pues yo vengo del Huila, de una familia campesina, de entender ciertas cosas de las raíces, de entender que estamos en un país que es sumamente conflictivo. Entonces uno comienza ya como a crear sus métodos y sus formas. Entonces yo de alguna u otra forma sé llegar a una comunidad, ¿sí? Sé cuando no me quieren en la comunidad, también me sé ir, ¿sí? Entonces, desde percibir que el niño que vive en el norte del Cauca, con el que trabajamos memoria colectiva desde lo infantil, no es lo mismo que el niño indígena. Y entender, sí, yo creo que ser un gran observador me ha permitido diseñar metodologías para el trabajo. Entonces, digamos como que lo que más he conceptualizado son esas experiencias como tal. He sistematizado algunas experiencias también, pero en lo que más me he dedicado es como últimamente como el tema de la gestión cultural comunitaria. Pablo, en esa línea te quería preguntar, ¿te ha tocado alguna situación de conflicto en algún área? Pues porque he visto que vos vas a espacios rurales bien recónditos también a generar estos espacios culturales, pero eso, cuando dijiste ahorita como que hay lugares en donde sé que he ido y pues se ha generado este tipo de cosas, ¿te ha presentado una situación así de violencia que te haya tocado como no presentarte o bueno, manejar el tema de otra perspectiva? Cauca está lleno de un montón de pero también de estigmas. Nosotros hemos trabajado también en comunidad, ¿cierto? Sí, Claro. alguna vez. Eh, nunca, nunca en la vida. Aquí en el Cauca nunca me han... No, pues la única fue de pronto en el plateado. Estábamos en el plateado con Alejo, con Alejo Namiku, que es un amigo muy bueno que tengo, y nos fuimos a hacer el Festival Cauca Cuenta, que es el proyecto que amo y quiero, y es mi tesis de grado de, de pregrado y maestría. Entonces, llegamos allá y eran 400 niños en el plateado, en el polideportivo, súper bien, los títeres por acá, el cuentero, el músico y tal. Y cuando salimos estábamos rodeados pues de,
de escoltas. Bueno, pero no pasó absolutamente nada. Es más, se nos acercaron, revisaron la cámara, las fotos que habíamos tomado, bueno, que había tomado Alejo, y nos dijeron, venga, esto por acá no viene, esto por acá no viene nunca, ¿sí? O sea, cultura para los chinos de acá no hay. Entonces, digamos como que ha sido. Pero yo he tenido problemas, digamos como que problemas no, he tenido episodios de conflicto más en el Huila, donde, que no es el Cauca, imagínate, que donde soy víctima de la violencia por eso, donde mis hermanos, por ejemplo, el padre de mis hermanas, el padrastro mío, es un falso positivo. Entonces, esa cercanía la he tenido más cuando era chico en el Huila que acá en el Cauca. Acá en el Cauca me sorprenden un montón de cosas donde dicen que zona roja. Hace poco estuvimos en el resguardo Huila, que entiendo por qué el departamento de Huila se llama Huila y por qué el Nevado del Huila no es del Huila, es del Cauca, y alrededor de eso pues se tejen un montón de cosas. La gente del Huila cree que el Nevado del Huila es del Huila. No, el Nevado del Huila es del Cauca. Entonces estábamos allá y no, que todo el mundo, a la gente que le íbamos diciendo que íbamos por allá, nos dijeron, eso es caliente, no se metan por allá. Nos fuimos con la Guardia Indígena, estuvimos en uno de los colegios más lindos que he estado. Inclusive ahí en mi Instagram hay una canción que hago, yo canto y el mayor hace la traducción al NASA. Está bien, bien bacano y allá enfrente el volcán, es maravilloso. Y no nos ha pasado nada, nunca me ha pasado nada y espero que no me vaya a pasar. Uno anda conectado y ya. Listo, Pablo, para finalizar tenemos el señor Cara de Papa que nos acompaña siempre. Él tiene ahí un concepto o algo sobre creatividad. Entonces lo lees y nos planteas como tu postura. La creatividad en la educación siglo XXI. En la educación contemporánea la creatividad es vista como una habilidad esencial para el desarrollo de las habilidades de resolución de problemas y pensamiento crítico. Definitivamente necesitamos sociedades críticas y sociedades que se sienten desde una postura y comiencen a aportarle al país, ¿no? Vea, si nosotros trasladamos a la educación el pensamiento crítico, tendremos un ciudadano que es crítico. Si un ciudadano crítico es una persona que toma mejores decisiones. Y en la política esto es fundamental, porque no nos dejamos llevar por la masa, no nos dejamos llevar por el montón. Y en estas transformaciones políticas que ha vivido el país, mucha gente con el nuevo gobierno dice, no, es ta. Digo, venga, es la primera vez que Colombia escoge a alguien diferente. Eso es un avance, haya sido malo, bueno, lo que sea, es un avance porque ya sabemos, un cambio de hace mucho tiempo, ¿no? sí, Hace ya mucho tiempo. sabemos que la gente puede escoger a otro. Puede escoger a otro que ya no es azul y es rojo. Puede escoger a un amarillo, puede escoger un verde. Entonces, desde esos quehaceres críticos, porque existe la necesidad de que la gente escoja bien y ahorita con más veras. Si eso tampoco funciona, pues entonces escojamos otro. Pero desde lo crítico, no desde la rabia, no desde lo que me cuenta el otro. Cuando creamos nosotros una sociedad crítica, ponemos a ese chico que le dicen, no, mire, lo que pasa es que él es para, y este es Guerro, y no, espérese, ¿quién es este? Ah, venga, le leo. No, ya yo, según lo que yo leo, el man no es así. Entonces es necesario definitivamente en la educación un pensamiento crítico. Necesario. Creo que es la apuesta más grande que necesitamos nosotros. Esta pregunta para cerrar, ¿qué pasó con las víboras? ¿Seguís con las víboras o ya cerraste el grupo todavía? Fuimos a un montón de conciertos sin grabar una sola canción. La gente coreaba canciones que nunca escuchó grabadas en ninguna parte. Entonces fue lindo. Yo creo que, yo creo que hay cosas que hay que cerrar y hay cosas que hay que darle tiempo. Entonces no sé todavía en qué esté. Lo cierto es que pues Las Vibras no es un proyecto así que tuviera pues las super expectativas y vamos a
llenarnos de plata o vamos, no, era un proyecto donde disfrutábamos tocar y hacer música. Entonces creo que desde ese elemento de profundidad, pues lo hacíamos. Pero pues yo lo veía así también, pero los chicos con los que hacíamos parte, pues ellos pues tienen otros proyectos y uno entiende también que muchas veces, así toque uno por gusto, hay que tocar y hay que proyectarse otras cosas. Entonces, ellos hacen parte de una agrupación que la está rompiendo, que son los Calma. Los Calma se anda brava y pues ellos andan ocupados aquí, ocupados allá. Sí me llamaron un montón de tiempo, yo también andaba, lo que pasa es que también fui funcionario público y eso también me estancó creativamente. Se estanca. Y entonces pues ahí se paró. Pero pues por el momento estamos ahí. Yo he seguido, yo sí sigo componiendo, sigo descomponiendo, dijo un amigo, y haciendo música, sí sigo caminando con la guitarra para arriba y para abajo. Listo, esto fue Ideorema, nuestro podcast creativo. Gracias, Pablo, por estar en este espacio y nos encontramos en otro momento. Vamos a dejarles ahí la música de Pablo para que pillen lo que hizo con el grupo, ¿no? Sí, con el grupo sería chévere la que hicimos en NASA. Traes más tiempo en la maleta. Hay tantos caminos que enseñarte.